La Habana, Cuba. 4 de septiembre de 1622. La flota de tierra firme zarpa rumbo a España, con un tesoro que hoy día rondaría los 300 millones de euros. Se calcula que entre 1503 y 1660, aproximadamente 17 millones de kilos de plata oficialmente registrados. Llegan a España cantidad de piezas de plata desde el siglo XVI hasta los comienzos del siglo XIX. Cuando salía la flota de La Habana, nunca se mandaban avisos para no dar ninguna señal al resto de los países y a los piratas o corsarios. España controlaba un inmenso territorio conectado por vía marítima. Los países que no estaban muy dispuestos a aceptarlo fueran un peligro constante para las flotas. Sin embargo, la principal amenaza para estas flotas no fueron las otras potencias. Las grandes riquezas procedían tanto del Virreinato de Nueva España, que se extendía por México y Centroamérica, como del Virreinato del Perú, donde estaba ubicada la mina de plata más importante de América, Potosí, ciudad que se representa en el lienzo de casi 6 metros de largo, que se expone en el Museo de América en Madrid. El tema que recoge el cuadro, único en toda la producción pictórica de la América virreinal, es el paso por la ciudad del virrey arzobispo Morcillo. También se reproducen al fondo pequeñas escenas donde se muestran las fiestas que se hacían, los fuegos artificiales, los desfiles. ¿Por qué es así? Pues porque la ciudad de Potosí está nutriendo al imperio con toda su producción de plata y cíclicamente salen de allí recuas de hasta 2000 llamas que bajan hasta el puerto del Callao llevando materiales que embarcan y inician su travesía hacia España. Entre los objetos artísticos que procedieron de América en la carrera de Indias, pues debemos hacer una distinción, una doble distinción. Por un lado, los objetos de carácter religioso, ajuares litúrgicos hechos en plata labrada, las imágenes de la Virgen de Guadalupe y otros iconos destinados a iglesias y a conventos. Y por otro lado también pues distinguimos los ajuares domésticos. Llegan a España cantidad de piezas de plata desde el siglo XVI hasta los comienzos del siglo XIX y los indígenas fueron habilísimos plateros, porque lo eran antes de la llegada de los españoles. Lo único que tuvieron que aprender es la nueva estética y utilizar los nuevos instrumentos. En grandes flotas que salían desde América en secreto una vez al año y con destino a Sevilla o Cádiz, fueron llegando una enorme cantidad de productos y personas. Entre todos, destacaban los metales preciosos en lingotes o labrados en diferentes objetos. Pero también tesoros naturales, hoy imprescindibles, como el tomate, la patata o el cacao, colorantes como la cochinilla de la que se obtiene el colorante E120, que tiñen productos alimenticios, textiles o cosméticos que consumimos hoy en día. La otra gran riqueza, además de la plata y el oro, que llega a España desde América son los productos naturales. Esos productos naturales que se integran de tal forma en la vida cotidiana española e incluso en la vida cotidiana europea que transforman radicalmente los hábitos alimenticios. No sería entendible la dieta mediterránea sin la presencia del tomate, naturalmente. La dieta de toda Europa, incluida Europa central y Europa del norte, sin la presencia de la patata. Las nuevas tierras ofrecieron la posibilidad de incorporar nuevos colorantes que transformaron la moda, proporcionando unos tonos a las prendas hasta entonces impensables. Tal es el caso de la cochinilla, un insecto utilizado entre otros por los aztecas con el que se logró obtener un rojo brillante. Todo el mundo se interesa especialmente por la cochinilla
porque fue el que mayor riqueza proporcionó a la corona española. Lo que pasa es que no fue el único, fueron varios, sobre todo el palo de Campeche y alguno más de menor importancia, el achiote y demás, que se empezaron a utilizar un poquito más tarde, del siglo XVI-XVII. La llegada de la flota a España era vital para el sostenimiento del imperio, aunque supusiera un alto coste de vidas humanas. Cuando hay un peligro de naufragio o la nave está en peligro, las instrucciones que dan tratados de navegación del siglo XVI, y bueno, podemos decir que siempre ha sido así de las naos de India, era, en primer lugar, a la ida manda que se salve el azogue, porque era para beneficiar la plata, y las bulas, porque las bulas eran dinero, se vendían muy caras. En segundo lugar, las mercaderías de alto valor. Y, en tercer lugar, las personas. Si la flota salía más tarde de lo previsto, los vientos y corrientes no eran los adecuados, o los pilotos no eran diestros en sortear cayos y arrecifes, podían perderse los barcos y su cargamento. Se tragó gran potencial económico fueron las tormentas. Las tormentas fue el talón de Aquiles de esos galeones que venían desde América hasta España. Si los marineros no eran lo suficientemente instruidos o experimentados, pues podían dar lugar a que a la hora de peligro no respondieran a las expectativas que se necesitaban. En el caso de los galeones, quizá uno de los más representativos ha sido el galeón de Nuestra Señora de Atocha, que se hundió en el 1622 junto a Florida, las costas de Florida. Además de las tormentas, los galeones debían sortear otros muchos peligros, entre ellos asaltos de piratas, corsarios y potencias enemigas. Los piratas, pues sobre todo, se beneficiaban de naos mercantes o de contrabando. Pero el problema en las flotas de India eran muchas veces los corsarios, que eran particulares que actuaban bajo la protección de un país para atacar a buques de enemigos o neutrales que favorecieran al enemigo. Los asaltos se sucedían a uno y otro lado del océano. E incluso un mismo corsario, como Francis Drake, lo mismo asaltaba ciudades americanas que puertos en España. Entre todos los corsarios, el más importante del siglo XVI es Sir Francis Drake. Estaba protegido por la corona y recibe el título de ser, es decir, es ennoblecido por la reina Isabel I de Inglaterra por los beneficios que había conseguido para la corona británica. Esos beneficios no eran otra cosa que el hundimiento en parte de los puertos españoles y la quema de las ciudades españolas con objeto de disminuir la capacidad defensiva y de apropiarse de todo lo que las flotas podían traer a esos puertos de España. Para proteger las ciudades de estos continuos asaltos, se inició un plan de fortificación. Cádiz había sido una ciudad bastante pequeña en la Edad Media y en el Renacimiento y empieza a tener importancia en el siglo XVI, como punto secundario del embarque de las flotas que salían desde Sevilla por acuerdo real. Eso hizo que a fines del siglo XVI sufriera un ataque muy importante de una flota anglo-holandesa que prácticamente casi destruye la ciudad. Se fueron construyendo distintos baluartes que iban defendiendo todo el perímetro. Cádiz realmente era como una pequeña isla, con lo cual el acceso a Cádiz era
defendido por sucesivas líneas de baterías y de baluarte que empiezan por la cortadura y llegan hasta la misma Puerta de Tierra. Hoy todo eso está construido, todo es el desarrollo urbanístico de la ciudad del siglo XX, pero aún así se conservan una serie de puntos estratégicos que demuestran el valor de la defensa por parte de esos ingenieros. Y las flotas procedentes de territorios americanos que finalmente llegaban a Sevilla convirtieron esta ciudad en el centro del mundo. En el año 1503, los Reyes Católicos deciden crear en Sevilla la Casa de la Contratación, la institución destinada a controlar el tráfico de personas y de productos de mercancía a América y desde América. Y aunque el edificio ha desaparecido, todavía se conserva el oratorio, donde hay un gran retablo de Alejo Fernández que preside esa sala, donde aparece la Virgen del Buen Aire y una serie de personajes que se han querido identificar con algunos de los conquistadores, descubridores del Nuevo Mundo. Los comerciantes con América, sevillanos, tenían la costumbre de reunirse a traficar en las gradas de la catedral. Los problemas que eso originaba provocó que hubiera una excomunión por parte del arzobispo y que tuviera que intervenir el rey para crear un edificio profeso destinado al comercio. El edificio sufrió un proceso muy lento de construcción, de hecho no terminó nunca su fábrica, y con el paso del tiempo ese edificio que había servido para comerciar se convirtió en archivo de India. Fue en 1781 cuando el ministro Juan José de Gálvez le encargó a Juan Bautista Muñoz, un cosmógrafo de la Casa de Contratación, que guardara allí toda la documentación que existía en distintos centros, archivos y hospitales e instituciones de España. Desde el punto de vista económico, todas las grandes operaciones y transacciones comerciales se realizaban aquí. Se la ha definido en alguna medida como el Wall Street de la economía de los siglos XVI y XVII. Además de las relacionadas con el comercio, en la ciudad de Sevilla se fundaron numerosas instituciones religiosas que también tomaron parte activamente en el intercambio con América. Se llamaban la ciudad limosnera, una ciudad conventual donde hubo una cantidad de monasterios masculinos y femeninos, fundados precisamente por eso, ¿no? acudiendo a lo que era el encanto, ¿no? de la plata americana, los grandes mecenas, los grandes patronos. Aquí vino San Juan de la Cruz, aquí vino Santa Teresa de Jesús a fundar. Es una fundación de carmelitas descalzas del siglo XVI. Es un convento que está estrechamente unido con América, pues existe un abundante número de piezas americanas, de procedencia americana. Entre ellas pues destacan las vírgenes de Guadalupe de México, que cuentan con un número de 5 cuadros, plata americana, destacar pues un pequeño tríptico que tienen de la Virgen de Copacabana, que llegó aquí pues en la carrera de Indias en esos barcos a través de estas piezas, ¿no? Realmente tanto la Catedral de Sevilla como todas las iglesias de Sevilla, el convento de Santa Teresa sobre todo, tiene piezas de orfebrería de plata americana, de plata potosina pura, que son objeto de estudio y que han sido analizadas por todos los especialistas. Hombres y mujeres dejaban atrás sus tierras, sus raíces, sus familias, con la esperanza de encontrar nuevos horizontes en lejanas regiones americanas. Durante la época virreinal, algunas comarcas andaluzas destacaron por aportar un constante flujo de emigrantes. Hay un fenómeno muy particular que ha sido estudiado por diferentes investigadores y que radica en la zona geográfica de la serranía de Huelva. Allí se produce el fenómeno migratorio de gente que se va a las Indias pues para buscar negocios, para hacer dinero, y una vez que allí pues consiguen sus objetivos, una vez que allí se convierten en ricos comerciantes, mineros, hacendados, pues una muestra de testimonio de este objeto, de este logro que han alcanzado, de este estatus social, era la remisión de objetos de plata, principalmente a sus parroquias, a sus iglesias de origen. Quienes alcanzaban el éxito evidenciaban ante su comunidad de origen, el pueblo o ciudad de la que partieron, su nuevo estatus adquirido.
Yo creo que casi no ha habido iglesia, por pequeñita que fuera o pueblo de la menor importancia, que no haya tenido una pieza de plata o de oro americana. De tal manera que hoy, cuando se hacen los inventarios de eclesiásticos, salen cantidad de piezas de este origen. Hubo mucha gente que fracasó, pero otros sí consiguieron triunfar, ocupar puestos importantes y conseguir pues una riqueza suficiente como para después hacer donaciones cuantiosísimas a las iglesias de su pueblo. Entre los legados de plata más importantes que se conservan en Sevilla destaca el que hace el antiguo canónigo de la catedral, Bizarrón, que fue también arzobispo y virrey en México. Aparte de un juego de oro que hace para el culto, sobre todo son 12 enormes candeleros que le indica al platero Segura mexicano que los haga de su misma altura, en recuerdo del cariño y la devoción que siente por la iglesia de Sevilla, y forma parte de grandes celebraciones y aparatos de las fiestas de la catedral sevillana. Otro conjunto de gran importancia se conserva en la parroquia de San Miguel Arcángel de Cumbres Mayores, en Huelva. Se trata de un valioso juego de plata mexicana, legado por el capitán Juan Gómez Márquez. Este personaje, oriundo de allí, en sucesivas etapas entregó un ajuar de plata riquísimo que se conserva en la parroquia, cálices, sagrarios, manifestadores y a su vez una serie de pinturas, de las cuales algunas han desaparecido pero otras se conservan. Demuestra ese interés que tenían los indianos por recordar a la tierra de donde habían nacido y demostrar el triunfo que habían obtenido durante su etapa americana. Interesantes ejemplos de capillas e iglesias enriquecidas por donaciones de plata americana se suceden por todo el territorio. La iglesia prioral del Puerto de Santa María es un edificio que se construye en estilo gótico y es consecuencia de la catedral sevillana. De hecho, el maestro mayor de la catedral sevillana, Alonso Rodríguez, es el que la traza, pero por una serie de problemas estructurales y por unos terremotos se ve afectado durante el siglo XVII y tiene que ser remodelada estéticamente por Diego Moreno Meléndez en la segunda mitad del siglo XVII. Su vinculación con el mundo americano queda testimoniada sobre todo por un magnífico frontal del altar y un tabernáculo para la exposición del Santísimo que viene de México en época barroca. A estas obras, que llegaron paulatinamente a lo largo de los siglos pasados, se suman los tesoros de barcos hundidos ocultos durante siglos en el fondo del mar, como los de Nuestra Señora de las Mercedes, el San Diego o Nuestra Señora de Atocha. Del galeón de Nuestra Señora de Atocha se han rescatado desde 1988 monedas, lingotes, joyas y diversos objetos, una parte de las cuales se expone en el Museo de América. Lo que aportan estas piezas concretamente que tiene el museo es el conocimiento de una serie de tipologías y de modelos, incluso de decoraciones, de las que antes no teníamos información, ni en el caso americano ni tampoco obras parecidas en el mundo español. Por lo tanto, se han convertido en piezas paradigmáticas para el estudio de la platería peruana, puesto que proceden del Perú, en ese periodo de finales del 16 y comienzos del 17, teniendo en cuenta que es 1622 la fecha del hundimiento. Son piezas muy atractivas. Estamos tan habituados a convivir con estos productos y estas obras americanas que no somos capaces de reconocer su procedencia. Tal vez lo que les estamos proponiendo es, a partir de esa identificación con los objetos de procedencia americana, tan singular en nuestra propia cultura, seamos capaces también de redescubrir la identidad de su origen y de su procedencia. Cuando uno contempla la ciudad y visita la ciudad, ve que todo el tejido urbano está salpicado de referencias americanas. Cualquier lugar que uno visite en Sevilla, cualquier sitio, cualquier iglesia, cualquier emplazamiento, todo está lleno de América.